Bueno, acá lo primero que yo voy a decir es que es un problema fundamental de la historia del arte colonial en Sudamérica. Por el hecho de que trata un tema que es una particularidad dentro de la producción artística, por el hecho de que está apoyado tanto formal como iconográficamente en elementos americanos que le dan un carácter distintivo, ¿no? Entonces, y por otra parte porque son muy bellas las realizaciones. Un estilo que tiene que ver con la forma de tratamiento de la piedra prehispánica, con planos, mucho trabajo geométrico, mucho ordenamiento, mucho trabajo con la luz. Y hay obras que son realmente espectaculares, no sé, por nombrar dos, y búsquenlas después en internet para verlas, ya que no tenemos diapositivas. La portada del Bautisterio de Santa Cruz de Juli y el frontón de la puerta lateral de Pomata son realmente dos obras que no solo son muy bellas desde el punto de vista plástico, sino que están totalmente alejadas del lenguaje europeo, del lenguaje renacentista, post-renacentista. Entonces esto llamó la atención de los historiadores del arte muy tempranamente, ¿no? Es un tema que se ha venido repitiendo, ¿no? De las épocas de Guido y Noel hasta Teresa Gisbert o Van Bailey, justamente tratando de encontrar una explicación a la génesis de este discurso artístico que surge así de una manera un poco impensada, espontánea, así como los hongos. De repente aparecen en 30, 40 años toda una cantidad de obras que no tienen nada que ver con lo que se venía haciendo, ¿no? Entonces hubo muchos intentos por explicarle. Las primeras explicaciones que venían de la época también de Bucciaso, bueno, tenían que ver con una cosa que siempre llamó la atención, es que hay muchos elementos iconográficos que pertenecen a las tierras bajas, es decir, que no son altiplánicos, sino que son de la zona que va hacia la Amazonía, de los Chunchos. Entonces, esto hizo pensar que se trataba de traslaciones de las misiones de monjos y chiquitos, que eran en realidad especulaciones muy endebles, porque todo este lenguaje empieza en 1660, cuando las misiones de chiquitos todavía no se habían fundado. Es decir, pero, digamos, se pensó, digamos, cuáles eran los modelos que podía haber en las tierras bajas para trasladar los motivos acá, ¿no? Y después ahí veo tras muchas interpretaciones, digamos, una de las más interesantes quizás es la de Teresa Guinter, ¿no? Que plantea esto en relación con textos que tienen que ver con el paraíso, con la idea del paraíso, pensando un poco en la contraposición entre la aridez, en todo sentido, del altiplano y la riqueza de las florestas tropicales con frutas y variedades de animales y flores. Bien, esto también es una interpretación bastante eh, sugerente, si se quiere, pero también un poco difícil de procesar, ¿no? Porque es difícil pensar que los indígenas del altiplano pudieran haber elaborado un texto que seguramente no conocían en forma plástica. En fin. De todas maneras, como digo, es muy interesante y tiene aspectos que creo que deben recogerse. Bueno, así las cosas y con todos estos antecedentes que habían tomado muchísimo trabajo, incluyendo a Ramón Gutiérrez y toda la gente que trabajó en la iconografía de San Cristóbal. Tratar esta cuestión, nosotros empezamos un proyecto de investigación en la zona de Chucuito, que después se centró más bien en los jesuitas, y esto, digamos, tratar de dar una explicación a esto era una cuestión que nos parecía
fundamental por la importancia que tenía artística y culturalmente. Pero estamos en un mundo ante un hecho multicultural, ¿no? Porque teníamos las portadas de iglesias que son tipológicamente iglesias renacentistas europeas, con todas estas, toda esta iconicidad que tenía mucho que ver con la tierra del lugar, más allá de cómo haya sido que esto llegó ahí, ¿no? Entonces, resultaba muy importante tratar de dar una explicación más satisfactoria y quizás más compleja que las que se habían dado hasta el momento. La primera cuestión era trabajar sobre el corpus, es decir, tratar de definir qué era lo que había. Esto me parece una cosa muy sencilla, pero yo si tuviera imágenes les podría mostrar cosas que dudo que pudiesen decir con cierta certeza de qué se trata. Un poco por el código de representación, que es un código bastante sintético, bastante geometrizante, en donde los rasgos naturales tienden a perderse. Y otro también por falta de cualquier tipo de fuente, documental que pudiera dar cuenta de esto. Entonces, bueno, había que mirar las imágenes y decir, bueno, esto es un zapallo, esto es una rana, esto es un león o una rata. Esa primera tarea, simple como para hacer, era bastante compleja y bastante básica, porque si se partían de malas identificaciones, todo lo que seguía era falso. Entonces, bueno, trabajamos con botánica del CONICET, que allá haciendo botánica andina. ¿Fernanda? ¿Cómo? Fernanda Rodríguez, sí, que no pudo venir hoy. Fernanda Rodríguez. Y después Carla en Perú estuvo también trabajando con especialistas en ornitología andina. La segunda cuestión, así más o menos, y con muchas dudas y con pueden hacer muchas objeciones, conseguimos una cantidad de identificaciones, o Carla consiguió una cantidad de identificaciones más o menos razonables, más o menos seguras, y con algunas correcciones incluso, por ejemplo, como las papayas, que Teresa Guiber y todos los que vinieron atrás de Teresa Guiber se cansan de hablar de las papayas y no hay papaya alguna. En realidad son es cacao lo que hay, lo cual por otra parte explica algo, porque la papaya simbólicamente no representa nada para nadie, al parecer. Y no, sí, representa algunas cosas, no se puede decir porque es un poco ordinario, pero el cacao, en cambio, sí pertenece al repertorio simbólico andino, e incluso algunas crónicas de Cobo, si mal no recuerdo, ¿no? O los monos y cacao, qué sé yo, escenas que casi están representadas en las columnas de Santa Cruz. Entonces, esto en cuanto al qué. El otro es, la segunda pregunta era, una vez que uno tenía más o menos claro qué es, ¿por qué se pone así? ¿Por qué se representa esto y no otra cosa? Entonces, acá hay un trabajo sumamente interesante, que es el de rastrear en todas las fuentes, los cronistas, fuentes históricas, bla, 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 el uso de estos elementos en la vida social andina. Y se encontró con una gran cantidad de respuestas, fuera en el terreno simbólico, con flores que representaban que son la autoridad, la jerarquía, la inca, como en el terreno ritual, como el mulio, cantidad de flores de cactus que eran utilizadas para conseguir estados de conciencia alterados en los ritos. Otras tenían uso medicinal, otras tenían importancia alimenticia. Entonces, digamos, el qué, lo que ella había podido, digamos, identificar, el qué, pasó a una segunda instancia, que era la importancia que esos elementos tenían para la cultura andina.
Y después de esto venía la tercera pregunta, que es ¿por quién? ¿No? ¿No? El ablativo, no latino, ¿no? La gente. ¿Quién, quién y por qué? ¿No? Porque ahí un poco lo que parece muy obvio es la mano de obra indígena, esto es indiscutible porque el lenguaje es americano, entonces tiene que haber estado hecho por gente de la zona y hay muchos documentos que atestiguan que vinieron los indios de Colca, como publicó Bailey, o también Ramón publicó documentos con grupos de indios acá y allá. Entonces, se sabe que los indios lo habían hecho. Eso no quiere decir que los indios lo hayan concebido. Y pensar que los indios lo concibieron es audaz, temerario, diría, porque los jesuitas, que son una orden que tiene. Esto aparece en primer lugar en iglesias jesuitas, en primer lugar en la Compañía de Arequipa, y también casi simultáneamente en Santo Domingo de Arequipa. Pero la Compañía de Arequipa era una iglesia en la ciudad española, una iglesia con una población blanca, y pensar que los jesuitas se hayan dado a los indios la libertad de representar lo que les viniese en gana, a mi ver, es muy poco verosímil. Ni siquiera creo que los arquitectos que dirigieron la obra hayan tenido autonomía para decidir el programa iconográfico, porque esto no lo decidían nunca los que lo hacían, es como los retablos. Los programas no lo decidían los que lo hacían, los programas lo decidía el comité, el que lo decidía la orden. Entonces, si esto lo definieron los jesuitas, esto nos lleva a otro terreno, que es por qué los jesuitas incluyen en una ciudad de españoles un discurso con elementos y formas americanas. Y un discurso que es simbólicamente significativo para los americanos. Para entender esto hay que ampliar, hay que como retirar el foco y ampliar el campo, ¿no? Si uno ve la acción de los jesuitas en todo el mundo, ellos son los principales aliados de las coronas ibéricas, tanto portuguesa como española, en la expansión del cristianismo en todos lados, en China, en la India, en Japón, en México, en África. Si uno ve todo este panorama, se da cuenta de que ellos llegaron muy rápidamente a una certeza, que es que para poder transmitir el cristianismo a los pueblos de tan diferentes culturas, costumbres, idiomas, formas de arte, tenían que adaptarse y adaptarlo a los modos del pago. Esto fue una política general de los jesuitas en todos los lugares donde estuvieron, al punto que recibió un nombre, que es el de acomodatio, que es una palabra latina que significa adaptación. Nosotros hicimos justamente hace 2 o 3 meses acá un simposio sobre el acomodatio con gente de la Universidad de San Pablo, que fue muy interesante porque había gente que trabajaba sobre Japón, sobre la Amazonía, sobre lugares muy, muy distantes. Pero la idea era entonces adaptar las costumbres, adaptar las modalidades, adaptar el discurso a lo que el otro podía comprender según su propio modo. Este es un viejo apotegma escolástico de Santo Tomás, dice quid recipitur, amor recipiendi recipitur, que en criollo se puede decir aquello que se recibe al modo de quien lo recibe. Es un poco lo que piensan los educadores cognitivos. Uno tiene que partir de la realidad mental del otro para poder transmitirle algo a su. Entonces, esto fue una cuestión muy importante, que ellos se la tomaron muy en serio. Tan en serio que ha habido jesuitas que se salvaron de ir a parar a la parrilla por la Inquisición porque eran nobles
italianos, amigos del Papa, como Roberto Di Nobili, un italiano de, ¿cómo se llama la zona central de Italia? No está Florencia. Toscano. Un toscano que fue a la India y se vestía como hindú, se había cortado el pelo como hindú, había adoptado la dieta macrobiótica, no sé, así, y escribía sus sermones en hindú. Bueno, tipo era un monje hindú más que un jesuita, y lo denunciaron, que la Inquisición lo juzgó y estaba a punto de ser quemado, pero como la familia era amigo del pontífice, bueno, zafó. Pero es muy interesante, digamos, ver esto para ver hasta qué punto esta cuestión de la acomodatio no era una simple retórica, sino que implicaba un modo de acción muy concreta. Y esto se repitió en todos lados. Está el caso de Matteo Ricci en China, de Gnocchi Soldo en Japón. Ellos tenían una cosa que llamaba el modo suave, ¿no? El modo suave de entrar, y el modo suave implicaba entonces la integración de valores culturales. Entonces, digo, esta ampliación del marco me parece que es indispensable para entender esto, ¿no? ¿Por qué aparece esto en una iglesia jesuítica, ¿no? Bueno, aparece porque ellos tenían un concepto de la evangelización y de la interculturalidad, para decirlo en nuestros términos, diferente al concepto dogmático y racista de la sociedad colonial. Entonces, hay una cosa muy interesante. José Acosta, que era provincial en Perú, y José Acosta es uno de los primeros, ya en 1590, él habla de los chinos y qué sé yo, y él dice una cosa, hablando de la evangelización en Perú, cita un pasaje evangélico que es muy interesante, que es cuando San Pedro va a predicar a Jope, creo que se llamaba, una ciudad en las afueras de Jerusalén. Entonces San Pedro tenía hambre, entonces le pide comida a Dios, y una voz del cielo le decía que coma y baja un telón con distintos tipos de animales. Entonces ahí en el telón había animales pintados, pero ¿cómo se podría comer? Había pájaros, qué sé yo, había animales agradables, y había reptiles, serpientes, cosas asquerosas. Entonces San Pedro dice, no, dice, yo soy puro, mi cuerpo no puede comer animales impuros. Y entonces la voz, Dios, le dice, o sea, vos estás diciendo que lo que yo creo es impuro. Y esto es una idea muy interesante, porque dicha además por José Acosta en la evangelización de Perú. Lo que él está diciendo, acá dice no hay griegos ni latinos, acá todos somos hijos de Dios, ¿no? Y entonces tenemos que obrar en consecuencia. Para terminar, una última cuestión que yo querría tocar y que tiene que ver justamente con la tapa de este libro, es que los jesuitas, en la búsqueda de estas formas de comunicación alternativas, digamos, o sui generis, según la situación, prestaron mucha atención a una cosa que en Europa estaba también de moda por otras razones, que eran los signos, ¿no? Los signos icónicos, pero capaces de representar conceptos. Esto venía de los jeroglíficos, se había puesto de moda ya con Ficino y todas las cosas renacentistas, pero había seguido, y muchos autores jesuitas en la fines del siglo XVI, a lo largo del XVII, van a escribir libros, jesuitas y no jesuitas también. Van a escribir libros sobre los jeroglíficos, la antigua sapiencia egipcia, está el famoso Oedipus Eictiacus de Athanasius Kircher, que son 4 tomos donde él habla de las lenguas semitas, del arameo, de las cosas, pone los signos, en fin. Eran unas ensaladas que estaban a medio camino entre la genialidad y el delirio, pero en donde lo que se trataba era de reconocer estos sistemas de signos en donde un concepto puede ser transmitido sintéticamente a la mente sin pasar por las palabras ni por los razonamientos. Esto lo había dicho Plotino en el siglo III.
hablando de los jeroglíficos, justamente. Esos son signos que van directo a la mente. Después se pueden desarrollar en ideas y en palabrería. Pero es una imagen que se comunica a la mente. Entonces, esto lo toma Kirchner fundamentalmente, un poco todos, pero Kirchner es el que más desarrolla esto porque trabaja mucho en muchos libros. Y lo van a relacionar con otra cosa, que esto es muy interesante, que es cuando ellos en la expansión mundial los ponen en contacto con otras culturas y los ponen en contacto con otras culturas que también se manejaban por signos. En primer lugar, la cultura china, con los ideogramas, japoneses, los mexicanos, los glifos mexicanos. Entonces, ellos hacen un poco, juntan todo esto. El mismo Acosta dice como los peruanos y los mexicanos son como los chinos y los japoneses, que utilizan signos para comunicarse. Y entre ellos se comprenden a través de los signos muchas veces cuando hablan idiomas distintos. Es decir, no se comprenden hablando, pero se comprenden por medio de las imágenes. Esto lo dice Acosta, no en el libro este que tiene sobre el Perú de Procurar la Indolente, sino en el de Historia Natural, ¿cómo se llama? Historia Moral y Natural. Entonces, esta cuestión de los signos, pensándolos como una forma de lenguaje universal, capaz de comunicar a la gente más allá de las palabras, que obviamente eran un problema. Las palabras eran un problema porque no sabían el idioma, ni uno ni el otro. Pero más allá de eso, el problema de las palabras más grave era que las palabras representan conceptos. Entonces ya no es que había que enseñar las palabras, tenía que enseñar los conceptos. Y esto era casi imposible. Entonces las imágenes podían salvar esto. ¿Y cómo podían salvar esto? Muy sencillo, poniendo imágenes que fueran para los observadores locales, que tuvieran una carga semántica y una carga significativa que aludiese a los conceptos que se querían transmitir. Es decir, esto es una especie de religiosidad no cristiana, es decir, es una religiosidad no doctrinal, pero religiosidad al fin. Entonces, cuando uno entra a Santa Cruz, ¿cómo es Santa Cruz de Juli, se encuentra con todas estas imágenes que anuncian la puerta del cielo con elementos que son totalmente reconocibles y válidos y simbólicos para los indios que entran en la zona. Y en el interior, el tema del sacrificio se repite de manera figurada, de manera metafórica a lo largo de cada uno de los altares. En síntesis, el trabajo de Carla creo que realmente es un avance en la decodificación de estos procedimientos culturales multinacionales, complejos, ambiguos, pero que creo que este enfoque brinda un marco de comprensión mucho más fecundo que pensar si las imágenes vinieron de acá o vinieron de allá. Y creo realmente que va a ser un libro muy importante y de consulta para el tema en adelante. Bueno, nada más y felicitaciones al caso. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy felices de poder celebrar este libro, producto de muchos años. ¿Quieres venir? No hay problema. No. Está bien. Eso, un producto de muchos años de investigación, de mucho recorrido, mucho trabajo de campo, de mucho trabajo de archivo y de un análisis muy minucioso por estas iglesias, ¿no? Que conformaban parte de los 7 pueblos de la antigua provincia de Chucuito. Y pienso que hacia el interior del libro también hay una serie de viajes, ¿no? Y fundamentalmente un viaje desde la historia del arte hasta la antropología, un viaje hacia la etnobotánica, un viaje hacia la etnohistoria, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, pensaba un poco en esta frase de Michel Petit que dice que en algún punto toda investigación es una autobiografía un poco disfrazada o camuflada, ¿no? Y que siempre estamos guiados por algunas preguntas que
son parte de, digamos, o que nos acompañaron a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y creo que tiene bastante razón, que en este caso, estos viajes, que en este caso son bien disciplinares, ¿no? Pero son también muchos viajes de recorridas hacia allí, son parte de esas vidas que nos permitimos encarar cuando vamos guiados por esas preguntas. Y, bueno, yo sé que en un primer momento estuviste muy parada en este fascinante mundo de la historia colonial, ¿no? Que viene guiado por intereses de lectora muy temprana, que después se fue abriendo cada vez más hacia las complejidades de lo prehispánico, ¿no? Entonces, eso pienso que se puede, o que se ha traducido en los caminos que seguiste en tu carrera académica, en tus recorridos de lecturas, y también en tus recorridos por repositorios, algunos hicimos juntas, que fundamentalmente fueron, un poco como decía recién Ricardo, armando cómo fuiste conformando este corpus, ¿no? Y estas iglesias que fueron reconstruidas en el 17 y en el 18 y que formaron parte de este espacio tan singular, tan particular como era Chucuito, el antiguo reino de los Lupac, ¿no? Un espacio de importancia fundamental para lo que tiene que ver con la mitología de origen, digamos, de Inca, un espacio clave, un espacio de trajín, ¿no? Un espacio con una ubicación estratégica, con una gran riqueza de ganado, y un espacio fundamental para el desarrollo de la doctrina, ¿no? de la Compañía de Jesús. De alguna manera, este espacio tan particular, que también tuvo una configuración del poder muy singular, con encomienda del rey, ¿no? Digamos, ahí las relaciones de poder y los actores que intervinieron sin duda se recortan de todo el resto del espacio peruano, podríamos decir. Sin duda, ese gran recorte que estás haciendo ahí está permitiéndote meter en ese diálogo, no sé, ambiguo, no exento de tensiones y de conflicto, ¿no? Entre concepciones de adoctrinamiento jesuita y concepciones acerca de lo sagrado y de la naturaleza propia de los saberes indígenas, ¿no? Y creo que para poder hacer todas las preguntas que haces en ese espacio, es necesario tener y haber abrevado en una gran cantidad de campos, ¿no? Pienso, bueno, nada, en todo el recorrido que hiciste, más desde la mano de la historia para comprender, ¿no? Esas lógicas espaciales, esas geografías de lo sagrado, ese manejo de pisos ecológicos, pero también, por supuesto, todo una gran indagación sobre, bueno, eso, ¿no? La doctrina, la filosofía ignaciana. Entonces, ahí me parece que es un libro fundamental, aparte de que está, no sé, bellamente escrito. Y bueno, ahora pude por primera vez ver cómo quedaron las imágenes. Así que bueno, realmente pienso que es un libro súper interesante que interpela o ha interpelado, creo, tus instrumentos a bordo, o sea, aquellos elementos que traes desde tu disciplina para ponerlos en un diálogo que yo pude ver cómo fuiste desarrollando, ¿no? Cómo fuiste tendiendo esas relaciones hacia estos otros campos, tornándola realmente como tu disciplina como algo muy fronterizo, ¿no? Y para dar cuenta de un análisis que está recuperando no solo la complejidad de un pasado, sino que me parece que también es de suma pertinencia para poblaciones actuales, ¿no? Y pienso fundamentalmente en pueblos indígenas que están trazando también, ¿no? Todo un repertorio y todo un gran conocimiento de esos usos de estos espacios sagrados, ¿no? En diálogo con esas prácticas y marcando a partir de ellos la gran profundidad de habitación histórica en sus territorios. En ese sentido, me parece que es un libro que va a circular y que va a tener lecturas, parece que muy diversas, y bueno, celebro y agradezco muchísimo que me hayas invitado hoy. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ambos por sus palabras. Bueno, gracias a toda la gente que me acompaña acá, amistades, colegas, familia. Quiero agradecer muy especialmente al Fondo Editorial de la Universidad Católica de San Pablo, bueno, por hacer esta publicación, en especial a Patricia Calvi de Quintanilla, la directora editorial, que me acompañó en todo el proceso, y a Fiorella Quintanilla de Segarra Bayón, que es la directora del Centro de las Artes de la misma universidad, por avalar esta investigación, por confiar en la propuesta. Bueno, vuelvo a agradecerles a Ricardo González por sus palabras, por haber escrito también el prólogo del libro, y bueno, por haberme dirigido en toda la investigación, a Dolores por sus palabras también, y por haberme co-dirigido en la investigación. Y hablo, bueno, un poco en términos de tesista, porque, como bien dijeron ya, este libro está basado en mi tesis de doctorado, convertido a un formato un poco más amigable, de lectura más ligera, que también fue en sí un proceso laborioso, pero que en definitiva recupera el espíritu de mi investigación doctoral, que es producto de más de 10 años de trabajo, y para desarrollarlo pude contar con becas de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, donde voy a quedar muy agradecida eternamente, becas UBASIT, que estuvieron radicadas también en este Instituto Pairó, dirigidos los UBASIT por Ricardo González, y donde pude desarrollar toda mi investigación, que giró en torno a estas iglesias coloniales de la provincia de Chucuito, como decía Dolores, esa provincia tan particular, fundamentalmente en los pueblos de Juli, pero también Pomata y Cepita, principalmente esos tres pueblos. La elección del corpus tuvo que ver también un poco con la ubicación de esas iglesias a orillas del mítico lago Titicaca, y también con la iconografía fitoisomorfa de la ornamentación de las portadas principales, siempre considerando la importancia de la naturaleza en el contexto andino y también el interés que tuvo la Orden de la Compañía de Jesús, ¿no?, en la naturaleza. Otra de las particularidades que me llamó la atención fue un poco acá lo que señalaba Dolores, ¿no? Esta provincia de Chucuito, que más allá de ser parte del virreinato y más allá de tener también un complejo reduccional toledano que se extendió incluso más allá de la provincia, tuvo ciertas particularidades, tanto desde la época prehispánica como durante la colonia, ¿sí? En especial la ubicación sobre los caminos reales, la riqueza que tenía la provincia por el ganado, el acceso a los recursos lacustres, la cierta autonomía que tenía previa a la llegada de los españoles por esta relación de los Lupaca con los incas, y posteriormente el no haber sido encomendada, ¿sí?, lo que le dio también una particularidad, y particularmente para el desarrollo de las reducciones, que se haya respetado la ubicación de los pueblos con cercanía a este lago Titicaca, que tenía tanta relevancia en los mitos y en la religiosidad andina, y el asentamiento ni más ni menos que de la doctrina jesuítica en Juli, en el pueblo de Juli, donde permaneció la orden hasta el momento de la expulsión en 1767. Entonces, en este marco, a mí me interesó plantear una lectura de ese escenario en el cual funcionaron estas iglesias, donde se desarrollaron estas imágenes ornamentales, y también donde se llevaron a cabo usos y apreciaciones de esas imágenes, y también de esos espacios arquitectónicos y espacios naturales que eran parte de la reducción. Y para esto a mí me pareció fundamental poner el foco en los dos agentes involucrados, principalmente, porque tenían concepciones y ontologías diferentes. ¿Sí? Un poco estuvo hablando Ricardo de los jesuitas, que fue muy importante, ¿sí? La ontología y las concepciones que tenían los jesuitas por un lado, y por otro lado las concepciones que tenían los Lupaca, ¿sí?, que eran los habitantes de la zona circunlacustre suroccidental. Entonces me pareció fundamental hacer esta lectura desde estas dos visiones, y para esto fue necesario hacer un abordaje interdisciplinario partiendo desde mi profesión de base, que es la teoría y la historia del arte. Incorporé elementos de la antropología, la etnohistoria, la arqueología y fundamentalmente la etnobiología, ¿sí?
No quiero aburrir demasiado con el contenido del libro, que voy a dejar a sus lecturas, simplemente algunas cuestiones breves para hacer un resumen del contenido. De acuerdo a todo esto que estoy comentando, para mí fue muy interesante dejar planteado desde el principio un poco el estudio de la ontología animista, es decir, las concepciones andinas en relación con la percepción del entorno ecológico-cultural, la importancia que tenía la naturaleza y el vínculo que tenía la naturaleza como hilo conductor en la economía, en la sociedad, en las prácticas medicinales y en las producciones artísticas andinas, ¿sí? Y luego, pensando que luego en ese espacio se insertaría esta arquitectura reduccional, con sus particularidades, con las particularidades del programa toledano, pero también considerando cómo los templos se vinculaban con este entorno natural, y en ese sentido me pareció fundamental focalizar en el accionar de los padres de la Compañía de Jesús. Como mencionó Ricardo, era una orden que tenía muchas particularidades para adoctrinar, por eso trazamos en el libro una especie de eje temporal que inicia a fines del siglo XVI, estudia todo el siglo XVII y una gran parte del siglo XVIII, para indagar un poco en la labor pastoral, la enorme importancia que tuvo la orden en la elaboración de fuentes que fueron importantes para todo el virreinato, por ejemplo en el Tercer Concilio de Lima, que tuvo una repercusión muy grande en concilios posteriores, en sínodos posteriores, en muchas fuentes posteriores, y ahí también destacamos, por supuesto, la participación de ciertos personajes que marcaron un rumbo también, como ser José de Acosta, que ya lo mencionó Ricardo, porque tuvo una importancia muy grande en lo que fue la redirección de la metodología doctrinal y que ejerció una influencia posterior enorme. Después, luego, durante el siglo XVII, el contexto de extirpación de idolatrías, donde la orden también tuvo un rol muy importante. Personajes como Francisco de Arriaga, Francisco de Ávila o Pablo José de Arriaga, y donde la orden, una vez más, al frente de ciertas visitas idolátricas, tuvo que mostrar esta capacidad de adaptación que decía Ricardo, y esta idea de la acomodatio y la adaptación, y justamente el interés por todo esto me llevó a indagar un poco más en estas concepciones doctrinales y educativas de la orden, y ahí me topé también con el probabilismo, que para mí resultó novedoso, porque lo desconocía al principio, que era una filosofía moral que estaba vinculada justamente con estos principios de flexibilidad, las políticas flexibles que caracterizaban a la orden, y esa filosofía me permitió ligar estas políticas flexibles con un interés muy genuino de la orden de la Compañía de Jesús en la naturaleza, ¿sí? Y ver cómo ese interés pudo, digamos, este interés en incluirlo en los procesos doctrinales pudo resultar para mí una base interesante para volver nuevamente sobre estas imágenes y proponer un abordaje que partió, por supuesto, y se apoyó en todos los estudios previos, porque, como decía Ricardo, es un tema que ha sido trabajado desde principios del siglo XX, tiene una trayectoria, y una de las cuestiones interesantes tuvo que ver justamente con esto, ¿no? Con las miradas, las metodologías, los cambios que fueron permitiendo las tendencias de la época, ¿no? Entonces, con toda esta base en el interés en el mundo natural, es que indagamos además en antecedentes vinculados con estas iglesias, la importancia que tuvo la iglesia de la Compañía de Jesús de Arequipa, la documentación regional, que señalaba también Ricardo que existe, si bien no tiene datos demasiado precisos de las autorías, arroja datos muy interesantes sobre los intercambios de personajes que trabajaban y se especializaban, y esto tiene que ver mucho también con el gran trabajo que ha hecho Ramón Gutiérrez, los trabajos de Teresa Gilbert también, y por supuesto los trabajos paralelos, ¿no? Porque Ricardo González también ha ido trabajando con el tema, Alexander Gómez Bailey, que también lo mencionaba, por supuesto, que hizo un trabajo muy interesante. Entonces, partiendo de todo eso es que propuse una lectura más que tenía que ver con este abordaje un poco más científico de las plantas y los animales,
Y allí recurrí a la etnobiología, ¿no? Particularmente haciendo uso de la etnobotánica y la etnozoología. Y ahí, bueno, es que contactamos con varios especialistas. María Fernanda Rodríguez, que la mencionaba Ricardo, fue una de las personas ella pertenece al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, también trabajaba en el Instituto Darwinión, que se dedicaba a esto, y ella, bueno, fue quien me introdujo en esto y me puso también en contacto con otros especialistas. En ese sentido también trabajamos con gente del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos en Lima, ¿sí? El departamento de ornitología que mencionaba Ricardo, el de mastozoología, y a partir de ahí pudimos tener un panorama un poco más certero de esas imágenes para identificar esas plantas y esos animales que aparecían, y esto también se complementó con la localización en la zona y en zonas aledañas, porque, como bien decía Dolores, ahí, bueno, creo que también Ricardo lo mencionó, aparecen muchas imágenes que pertenecen también a otros pisos ecológicos, reproduciendo este esquema de archipiélago vertical, ¿no? que tiene que ver con los pisos ecológicos complementarios. Entonces, también fue necesario considerar esa localización de especies, y a eso sumamos también análisis iconográficos, formales, estudios de fuentes, tanto de producciones artísticas de la zona como cristianas, ¿sí? Y todo esto un poco, bueno, me llevó a concluir que muchas de esas imágenes tenían una importancia muy grande para el contexto local, tanto desde el punto de vista medicinal, religioso, económico, pero también que tenía una lógica que se ligaba con el entorno, ¿sí? Tenía su ápice en el lago Titicaca. En esos programas había toda una manifestación de orden andino que tenía que ver con el orden social también, ¿no? Entonces, ahí aparece otra vez la pregunta de los jesuitas y el rol de la Orden de la Compañía de Jesús. Hasta qué punto la orden fue consciente o no de esto, no lo podemos decir con una certeza absoluta, pero sí proponer esta idea de que la orden tenía conocimiento de la importancia que tenían estas imágenes, los largos procesos de extirpación de idolatría dejaron muy claro cuáles eran las imágenes que aparecían en esas cerámicas destruidas, ¿sí? En esos textiles. Y sin embargo, el interés por el mundo natural y también el interés en el fin, no tanto en el medio, fue lo que prevaleció en estos programas iconográficos donde conviven estas imágenes. Así que, bueno, mi idea un poco fue eso, acercar una lectura que sí se basó, por supuesto, en todo lo visto anteriormente, que para mí los estudios fundamentales, y a partir de ahí, bueno, proponer una nueva lectura y dejar una huella, siendo conscientes también del rol que tenemos con la investigación en ciencias sociales, ¿no? Un poco también lo que aprendo en la cátedra de epistemología y metodología de la investigación, donde doy clases con Alejandra, Nacho, que está presente, y Hugo Mancuso, que no pudo estar, que es una cátedra en la cual además trabajo hace 10 años, y fue paralelo un poco al desarrollo de la tesis. Las propuestas están basadas siempre en lo estudiado previamente, y la idea es acercar interpretaciones sólidas, y en este caso, bueno, creo que hicimos un gran trabajo. Obviamente quedará disponible para ser revisado, releído, y bueno, espero ansiosa sus lecturas y sus comentarios, así que bueno, gracias por estar acá.